Aprende a cuidar a los que amas, mientras te cuidas a ti mismo. Cuidémonos. Conducido por el doctor Carlos José Gómez. Los conceptos vertidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien los presenta. Hola, bienvenidos. Les saluda el doctor Carlos José Gómez. Este espacio está dedicado para las personas que cuidan y en esta ocasión en especial a las familias. Yo mismo pues he presenciado cómo la salud de mis abuelos los ha dejado postrados en cama necesitando cuidados y cómo mis padres han tenido que tomar responsabilidades con la intención de ayudarles. Así pues las circunstancias pueden variar en cada lado de la familia, no todas las familias son iguales y me ha tocado ser testigo de cómo mis tíos adquieren diferentes responsabilidades ante situaciones similares. Indudablemente, pues, el hecho de padecer una enfermedad, el estrés que esta representa, se proyecta hacia los demás miembros de la familia. Es normal, pues, que existan discusiones. ¿Quién se hará cargo? ¿Debemos ir al hospital, atenderlo en casa? ¿Cómo se distribuirán los gastos? Este tipo de discusiones son normales, pero una familia unida, con una buena comunicación, puede ayudar a paliar de cierta manera posibles problemas que podrían empeorar la situación de la persona enferma, mermar la salud del cuidador principal o generar estrés en la familia. Entonces, este episodio lo dedicamos a hablar sobre cómo las enfermedades pueden afectar las dinámicas familiares y en especial a qué podemos hacer en familia para afrontar las nuevas necesidades, la responsabilidad que significa el tener que cuidar a algún miembro. Para ello, en esta ocasión, contamos con el doctor Daniel Torres, médico especialista en psiquiatría, graduado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En lo personal, un gran amigo al que le tengo un gran afecto y al que siempre le he notado un sincero interés humano. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Es un placer compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Carlitos. Como te decimos con mucho cariño y bueno, colegas, nos conocimos en la carrera y ahora estamos ya como ejerciendo pues esta profesión y de mi parte pues ejerciendo la psiquiatría ya acá en el país, así que un gusto. La verdad es que me alegra mucho que se abran estos espacios para entender pues de alguna manera cómo las personas se enfrentan día a día a problemas que muchas veces también están ocultos o no salen a la luz, pero creo que estos espacios son bastante interesantes e importantes para poder abordar estos temas. Indudablemente, pues el hecho de tener una enfermedad, cada enfermedad representa diferentes problemas. No es lo mismo tener que cuidar a alguien con demencia, cáncer, esquizofrenia. Cada una tiene sus particularidades, ni tampoco pues es igual tener que cuidar a un adulto mayor, a un niño, a un adolescente. Tú que nos escuchas, puedes comentarnos qué tema te gustaría que abordemos en este espacio. Quizás en el futuro podamos dar recomendaciones específicas según qué enfermedad. Por cuestiones de ejemplos, Daniel, y creo que fuera conveniente centrarnos pues en los retos que enfrentan las familias cuando un adulto mayor se ve postrado en cama, necesitando ayuda en sus actividades de la vida diaria, padeciendo alguna enfermedad avanzada que amenaza su vida, pudiendo ser el cáncer, la enfermedad renal crónica en sus últimos estadios, que es tan común en el país, o la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Pero para empezar, me gustaría que nos hablara sobre qué son las dinámicas familiares y quizás sí después ir mencionando algunos ejemplos que puedan ilustrar la situación. Sí, bueno, las dinámicas familiares, cuando nos referimos a dinámicas familiares, estamos hablando de aquellas pues interacciones que existen tanto psicológicas, sociales e interpersonales dentro de un sistema de familia, que es otro concepto, ¿verdad? Que los sistemas de familia han sido descritos ya desde hace algún tiempo, pero digamos que son prácticamente las estructuras que existen en una familia, ¿verdad? Tenemos que entender que
con este tema de la familia es un conjunto de personas que están ligados, obviamente, por lazos sanguíneos, pero que necesariamente tiene que haber una generación. Es decir, un esposo que se casa con su esposa no es una familia, eso es una pareja de esposos y que tienen sus propias interacciones de pareja. Una familia necesariamente tiene que haber una generación más, es decir, tienen que haber hijos para que sea una familia. Entonces, este concepto es muy, digamos, ya tiene algún tiempo de estar desarrollándose, pero es lo que todavía se sigue manteniendo en el concepto de familia. Obviamente que en nuestros contextos, sobre todo el contexto pues más occidental, ya hay también otras consideraciones con respecto a las nuevas visiones de familia, pero en general pues es mantener una generación más de la pareja. Cuando la familia se forma, comienzan a haber dinámicas, que es lo que yo te decía, que son interacciones psicológicas, biológicas aún, y que pueden ser expresadas como, bueno, pueden haber muchas expresiones de las interacciones y de la dinámica familiar. La dinámica familiar le da a la familia, valga la redundancia, le da las capacidades para poder afrontar los retos que como familia se van estableciendo o se van pronunciando, digamos, de repente, por lo menos, como tú dices, el tema de la enfermedad, luego aparece el tema de la muerte, son temas que regularmente aparecen en la familia, ¿verdad? Porque todas las familias se enfrentan a la enfermedad o a la muerte. Entonces, la dinámica familiar son estas interacciones que les dan herramientas para poder afrontar estas situaciones. Cuando surge que hay algún enfermo en la familia, generalmente estas se tienen que reorganizar, reacomodar y pueden surgir pues diferentes conflictos o situaciones estresantes. Voy a poner el ejemplo, quizás es el padre el que se pone enfermo y los hijos, pues digamos en una familia que todos se lleven bien, aún así todos pueden querer lo mejor para el padre, pero pueden tener una visión diferente de lo que puede ser lo mejor o no lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pueden ver afectadas las dinámicas familiares cuando ya hay una enfermedad presente? Sí, lo normal es que en una dinámica familiar, bueno, uno de los autores más conocidos del tema de las terapias de familia es Minuchin. Y lo que él más o menos plantea es que lo normal en las dinámicas familiares es que éstas sean movedizas y sean dinámicas. Es decir, que el mismo término lo dice, ¿verdad? Una dinámica familiar debería ser dinámica, es decir, debería ser flexible y poder enfrentar las situaciones muy particulares de la familia. Sin embargo, como tú bien lo dices, aparece algo que es abrupto, que no está establecido en la dinámica familiar. Y las personas pueden comenzar a tener algún tipo de conflicto entre ellas. De repente aparece pues alguien que tenga una percepción de la enfermedad como algo muy religioso, o de repente como alguien que tenga la percepción de la enfermedad como algo muy biológico y intenten hacer tratamientos médicos, tratamientos biológicos, tratamientos étnicos. O sea, ahí puede entrar un montón de situaciones bien complejas en las que decidir qué es lo que va a hacer la familia es el punto como más álgido. Y de repente, pues, las personas ni siquiera optan a tratamientos efectivos por el tema de que existe el familiar que recomienda esto, existe este otro que recomienda lo otro. Entonces, la dinámica familiar ahí se ve imposibilitada de poder ser realmente flexible para tomar las mejores decisiones. Sin embargo, sigue siendo una dinámica familiar que está ahí presente aún con esas condiciones. También he notado, pues, no sé si será algo latino o será generalizado, pero tendemos a reacomodarnos con cierta naturalidad en el sentido de que toma la responsabilidad pues la hija mayor, toma la responsabilidad quien tenga espacio en la casa, toma la responsabilidad quien tenga el poder económico para tener ciertas facilidades, pero quizás no nos sentamos como familias a hablar las cosas,
solo asumimos que de cierta forma las cosas han sido y no dejamos pues que dar el espacio al diálogo o a la comunicación. Sí, parece ser que es algo bien cultural de algunos sectores. Pues yo podría decir que Latinoamérica tiene que ver con un grado de machismo todavía bastante pronunciado en nuestra cultura. ¿Y qué es eso? Y muchas veces el machismo no solo enfocado en una figura masculina, sino que también en otras figuras de poder o de autoridad que son culturalmente aceptadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de familias en las que hay migración y los padres no están en el país, de repente un abuelo, una abuela, un tío toma el rol de una persona con mucha autoridad o mucho poder y termina siendo una persona que impone. Entonces, ante las decisiones, por ejemplo, una decisión médica, una decisión de enfermedad, termina siendo pues aplacada cualquier otra decisión si alguien más ya la tomó, como tú decías, si existe, por ejemplo, poder adquisitivo, económico, o si simplemente es la figura de poder en la familia. Solo para que nos hagamos una idea, la demanda que representan los cuidados es de aproximadamente de 11 horas de tiempo diario para las personas dependientes mayores de 65 años. Entonces, algo que puede empezar poco a poco, que quizás vamos viendo cómo mi mamá tiene diabetes, entonces está yendo al médico, después vemos que eso se va complicando y necesita que yo vaya con ella al médico hasta que yo la atienda en la casa. Entonces, los cuidados al final, dependiendo de la enfermedad, si es algo abrupto o algo un poco más paulatino, se van convirtiendo en un trabajo de tiempo completo. Esto indudablemente pues genera cambios en las familias y no todos se pueden acomodar de la mejor forma. Las familias trabajan para mantener una vida fuera de la enfermedad mientras tratan de dar el mejor cuidado posible y mantienen pues su vida laboral y su vida personal, ¿verdad? Cada uno se debe cuidar a su forma. Y la medida en la que la familia pueda lograr esto depende en gran medida de cómo ellas logran pues acordar colectivamente, redefinir sus roles o cómo mantener pues interacciones de apoyo cohesiva. Sí, indudablemente pues esto no es una tarea sencilla y como hemos visto pues ser familia o ser mujer pues tampoco te prepara para atender enfermedades. Incluso pues nosotros que nos hemos formado como médicos, cuando ya hay una enfermedad en la familia, no es totalmente igual. Y así las familias se pueden ver sobrecargadas por todo lo que esto representa. En este sentido, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el concepto de claudicación familiar. Cuando hablamos nosotros de claudicación familiar, tiene que ver con el concepto de cuando las personas, y en este caso cuando las estructuras familiares no son capaces de afrontar una situación, estamos hablando específicamente del tema pues, de cuidado. Entonces, cuando las familias no son capaces de afrontar una situación que sobreviene, sea cual sea la situación, pues entonces hay una claudicación familiar, como la misma palabra lo menciona. En el caso de los cuidadores, pues como tú decías, la carga de cuidado es muy difícil, ¿verdad? Es sobresaturada, es bastante agobiante y el problema es que siempre está fija la mirada hacia el enfermo y el cuidador queda relegado como una persona que debe de ser fuerte, como una persona que debe de aguantar, una persona que debe de luchar hasta el final para salvar a su familiar. Pero no nos damos cuenta que en ese proceso esta persona está claudicando. En ese proceso esta persona está teniendo muchos problemas, no solo físicos, sino que también emocionales. Y si hablamos de estructuras y de dinámicas familiares, pues la familia también se enfrenta a esto. Muchas veces el cuidador directo, es decir, el que está ahí día y noche, pues con todos los cuidados, es la persona igual que se observa más, pero también hay otros familiares que están recibiendo ese impacto emocional. Por ejemplo, en familias donde quien enferma es un padre, los niños sufren la
la distorsión de la dinámica que está existiendo, sobre todo cuando son enfermedades bastante difíciles, con pronósticos reservados, como tú mencionabas, el cáncer, por ejemplo, que muchas veces pues, no sabemos cuál es el devenir de la enfermedad, o muchas veces, como en su capítulo anterior, pues se comentaba ya en momentos donde el cuidado paliativo ya se ha hecho presente, y las personas pues están resintiendo esa afectación, pero también los niños, los jóvenes que están formando su personalidad, también están resintiendo todas estas afecciones emocionales. Entonces la dinámica como tal se transgrede y entonces ya no solo es una persona, el cuidador, el que claudica, sino que también es la familia la que claudica, es decir, no pueden afrontar esta situación. Y ahí es donde vienen otras situaciones personales y familiares que terminan muchas veces en alteraciones en sus estados psíquicos emocionales. En la medida que la enfermedad pues se va presentando, que la gente se va haciendo a la idea de cómo debe cuidar a su familiar, las personas cuidadores se van reorganizando. Y aún así, pues siempre habrán momentos en los que las personas puedan sentir sentimientos de ira, frustración, tristeza, soledad, por las dificultades que puede experimentar su familiar. Pero una familia con herramientas y apoyo adecuado se irá pues sintiendo cada vez más en control de la situación, aceptará los cambios que esta conlleva y en la medida pues que se adapten a las nuevas necesidades, sus vidas se irán ajustando. Pero como cualquiera que haya vivido con alguna persona enferma o que ellos mismos padezcan alguna enfermedad, saben que hay días mejores que otros, que surgen nuevas necesidades, que puede necesitarse una cirugía, que cambian las circunstancias económicas o las mismas relaciones de apoyo dentro de la familia. Todo esto pues señala por qué es difícil ser un cuidador permanente en un entorno familiar. Todo esto crea incertidumbre y fomenta pues a sufrir la sobrecarga. De ahí pues la necesidad de la colaboración en familia y de promover el autocuidado de las personas cuidadoras, que es la intención pues principal de este espacio. Desde este marco pues me gustaría que nos pudieras decir cuáles fueran algunas señales que ya sea yo como cuidador o yo como miembro de la familia, pero veo que mi mamá se encarga de los cuidados o veo que mi papá se hizo cargo de mi abuela. ¿En qué nos podemos fijar que nos pueden señalar que es necesario buscar ayuda? Sí, yo creo que, bueno, antes de responder tu pregunta como tal, quisiera comentar que no siempre la claudicación como tal significa abandonar al paciente. Es decir, muchas veces las personas están agotadas, pero no abandonan a su familiar. Muchas veces, pues, por la misma dinámica familiar y muchas veces por la cultura, ¿verdad? Aquí hemos visto, por ejemplo, pacientes que no han sido abandonados en el sentido, pues, de dejarlos, o no se llevan, por ejemplo, a un asilo, no se llevan a un lugar de cuidado, por el que dirán, por si las otras personas van a pensar que soy malo, si dejo a mi papá, si dejo a mi mamá, si dejo a mi abuelito en un lugar de cuidado. Entonces, no siempre la claudicación significa que las personas van a abandonar el cuidado, pero ahí viene tu pregunta, que era, comenzamos a ver otras manifestaciones, comenzamos a ver cosas que ya no están dentro del marco de lo sano. Y esas pequeñas señales que comenzamos a ver, exactamente pequeñas, pero que luego se van haciendo grandes, son las que nos deberían de orientar en el caso de buscar ayuda, como tú también lo decías. Podemos encontrar de repente, mira, el enojo siempre está ligado a la tristeza, ¿verdad? No, las personas podrían pensar que estos son dos cosas bien separadas, pero de repente las personas que están tristes lo que más manifiestan es enojo. Entonces, la tristeza muchas veces es puesta en evidencia con el enojo y comienzan a ver, por ejemplo, respuestas sarcásticas al enfermo, comienzan a haber respuestas agresivas o lo que se ha popularizado, este término de pasivo-agresivo, ¿verdad? Que de repente
no hacemos como un insulto o no golpeamos a alguien, pero de repente decimos cosas muy irónicas o cosas que pueden dañarnos de una manera que ni siquiera lo notamos. Son pequeñas como muestras de lo que comienza a suceder acerca del enojo. Pero luego viene ya otras situaciones como por ejemplo intervenir en momentos en los que no haya que intervenir, al momento por ejemplo de un aseo personal. Tú sabes que los pacientes, pues, por ejemplo, encamados necesitan mucho aseo personal. Entonces ya viene el maltrato, tal vez no golpes, pero sí al momento, por ejemplo, de movilizarlo se hace con mucha fuerza o muy brusco. De repente hacen comentarios con otras personas como, pues, ¿verdad? Esto y lo otro. O de repente ya se nota ya no solo la agresividad hacia ellos mismos, sino que la agresividad hacia la misma persona. Aislamiento, apatía, pérdida del apetito. Hay un problema que creo que todas las personas pues que han estado, digamos, muy frustradas con el tema del cuidado notan, y es el insomnio. El problema de insomnio actualmente en el mundo es un problema, bueno, realmente es un problema de salud, o sea, se está convirtiendo en un problema de salud pública. Porque las personas no duermen. Y hay personas que no duermen bien, hay otras personas que no duermen, ¿verdad? Habría obviamente que evaluar, pero sí los cuidadores se ven con mucho problema de insomnio, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, justamente yo estaba evaluando pues a una paciente que tiene obviamente un familiar con una enfermedad del área de psiquiatría crónica, que pues muy, digámoslo así, a veces deteriorante. Y el familiar, pues, lo que me decía es que, mire, si mi familiar no duerme, yo tampoco duermo, porque ella está a moverse, entonces yo tampoco puedo dormir. Y muchas veces sucede esto, que los familiares, los cuidadores están ahí, están desvelándose toda la noche, en el día no pueden dormir, no logran conciliar el sueño, y luego la dinámica familiar, volviendo al punto, también se transgrede porque los otros familiares escuchan, oyen que hay problemas en la otra habitación, que alguien no puede dormir, o si es de salir corriendo al hospital, llaman a la ambulancia, llaman a la policía, o sea, se transgrede. Entonces estas pequeñas cosas, que en este caso pues ya no son tan pequeñas, ¿verdad? Como el insomnio, son las cosas que nosotros debemos ir evaluando. Obviamente que un cuidador pues no va a dormir como dormiría una persona sin ninguna situación familiar, pero si estamos observando que el insomnio está afectando demasiado la vida de la persona, también habría que prestarle atención. En ese sentido, yo rescato esto de mi educación médica, que la enfermedad es enfermedad cuando repercute en la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, para los que nos escuchan, si ya pues el hecho de que seas responsable de ayudar a algún miembro repercute en tus capacidades para desarrollar tus actividades de la vida diaria, puede ser un indicador que de alguna u otra forma pues se necesita más apoyo. Cambiando un poco de tema, las relaciones familiares cercanas se ven respaldadas por fuertes lazos emocionales, y esto es lo que motiva pues a los miembros de la familia a apoyarse mutuamente y lo que les permite mantener pues interacciones positivas aun cuando se convive con una enfermedad. Por el contrario, pues cuando hay muchos conflictos familiares, una historia difícil, desacuerdos de larga data, conlleva a resultados negativos en la familia. No es lo mismo pues tener que cuidar a un padre que siempre estuvo con nosotros, o con un hermano con el que siempre nos llevamos bien y que podamos colaborar en el cuidado de nuestros padres, a tener que hacerte cargo de un padre ausente o que fue abusivo o que te encuentres solo porque rompiste relaciones con tus hermanos, ¿verdad? Entonces, así hay una variedad de tipos de familia, hay familias de todo tipo, pero me pregunto si hay algunas cualidades o características que los profesionales puedan señalar como que, sí, esta familia tiene relaciones sanas o fuertes, no sé cuál fuera el término adecuado. Sí, yo creo que, digamos,
no hay así como algo categórico para decir es una familia sana, una familia fuerte, pero sí hay algunas características, creo yo, que podríamos saber que estas personas van a poder enfrentarse a situaciones que devienen o que aparecen y muchas veces a lo que no estamos listos, ¿verdad? El mismo término de crisis y de crisis familiares habla de eso, de situaciones en las que las familias no están listas para enfrentar algo. Por ejemplo, una mudanza, una muerte, lo que hablamos. Entonces, estas características yo creo que tienen que ver con si yo pudiera decir, con tres cosas. Primero, las familias que logran afrontar mejor las situaciones de la vida son aquellas familias que se comunican. Eso creo yo que es importante. Cuando las personas logran mantener una comunicación fluida y constante con otras personas, las cosas son más fáciles, ¿verdad? Por eso, desde mi campo, digamos, el tema de platicar, de conversar, y ya lo que ahora también se ha popularizado, el término de ir a terapia, es muy interesante porque habla acerca de esto que ya algunos estudiosos pues, de la antigüedad hablaban, que era esto de curar a través de la palabra. Entonces, a veces las familias logran mantener estos diálogos y estas conversaciones y esto puede ayudar mucho, ¿verdad? Claro que la comunicación debe ser también una comunicación sana, ¿verdad? No una comunicación que solamente va a distorsionar aún más la dinámica familiar. Lo otro es lo que tú dices, es que la historia familiar sea una historia por lo menos estable, ¿verdad? Que el padre haya sido un cuidador, que la madre haya sido cuidadora, que ambos hubieran estado en sintonía y en equilibrio como dos personas independientes, pero que también son pareja y con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, y que los hijos hayan observado estas conductas y estos pensamientos y se hayan creado viendo estas figuras materna y paterna, digamos, con claridad, con problemas también, pero con mucha resolución al momento de todo el crecimiento del desarrollo. Eso yo creo que también es importante, ¿verdad? Que sean familias que independientemente de su estructura, hayan sido familias que hayan mantenido el equilibrio en las decisiones. Y por último, yo creo que dependerá también de qué tipo de familias, digamos, son sanas o son fuertes, dependerá también aquel contexto familiar, pero también aquel contexto social y aquel contexto cultural y religioso. En este punto creo yo que es bien interesante cuando nosotros vemos en nuestro país, sobre todo, familias desestructuradas por la violencia, familias desestructuradas por políticas públicas, familias desestructuradas por decisiones muchas veces gubernamentales o históricas. La migración. La migración como uno de los fenómenos más fuertes en nuestro país y que lastimosamente sigue siendo una realidad, ¿verdad? Que sigue siendo un contexto en el que vivimos y que independientemente de las políticas que existan, las familias se siguen destruyendo y las familias no se están reunificando, sino que las familias se están desestructurando. Entonces, esa desestructuración social, cultural y contextual también es un punto en el que no hay, digamos, podría ser un mal pronóstico para que en el caso de una dinámica, de una crisis o de una situación, haya mucha claudicación de parte de las familias. La alta cohesión familiar pues hace que disminuya la carga y la depresión en el cuidador, mientras que los conflictos familiares aumentan la depresión y los sentimientos de ira y enojo en la persona cuidadora. Y por otro lado, pues una mala calidad en la relación entre el que cuida y el que recibe los cuidados aumenta la ansiedad del cuidador. ¿Qué podemos hacer? Pues ya presente la enfermedad para que las relaciones familiares no sean otro factor de estrés que se sume pues a adaptarse a la nueva realidad de la familia. Bueno, yo considero que las personas no están totalmente listas cuando llega esta situación para enfrentarse, porque no saben a qué se van a enfrentar, ¿verdad? Obviamente que
no es lo mismo, por ejemplo, que una persona se le diagnostique alguna enfermedad que en ese momento se considere intratable o incurable y uno va adaptándose a ese proceso y de repente uno sabe qué va a suceder y cómo va a ser todo, uno se va preparando. Pero de repente hay enfermedades que aparecen de la nada o hay situaciones que aparecen de la nada y son muy abruptas. Entonces, eh, dependerá pues la situación. Pero si ya existe una dinámica complicada y las personas saben que va a ser difícil cuidar, por ejemplo, a alguien que te maltrató toda la vida, pero en el país sucede, ¿verdad? No desconozco en otras partes, pero por lo menos en el país sucede. De repente el mismo padre, por ejemplo, que abusó de una niña o abusó de un niño, el hijo termina cuidando a ese padre abusador. Y esa es nuestra realidad, no es algo que... Y muchas veces, claro, las personas pueden condenar, pueden decir qué estás haciendo ahí, pero las decisiones están hechas y la gente termina cuidando a estas personas. Entonces, bueno, cuando sucede eso, es ahí donde debe existir esta famosa frase, ¿verdad? Cuidar al cuidador. Es decir, estas personas obviamente se van a frustrar. Si cualquier persona que vaya a cuidar a alguien con quien no tenga una interacción familiar normal, sana, o ni siquiera tenga una interacción y de repente le toca cuidarlo, cualquier persona se va a sentir frustrada, cualquier persona se va a sentir enojada, cualquier persona se va a sentir triste o agobiada, ¿verdad? Imagínate que de repente tengas que cuidar a una persona y hacerle un baño en cama. O sea, aún es traumatizante o retraumatizante revivir un recuerdo muy grotesco acerca del tema de abuso, por ejemplo. Entonces, estas personas a veces en los que los conflictos, me estoy yendo quizás un poquito más extremo, pero es un caso, ¿verdad? Y de repente, vaya, si la dinámica familiar era una dinámica compleja, digamos, en la que no se llevaban bien simplemente, pues de igual manera, o sea, es difícil estar lidiando con personas con las que no te llevas bien. Entonces, ahí yo creo que no está de más que nosotros podamos acudir con algún profesional que nos pueda brindar algún tipo de soporte, ¿verdad? No necesariamente que esta persona ya esté deprimida y pues necesita una intervención psiquiátrica como tal o algo, sino algún tipo de soporte. De repente, lastimosamente en nuestro medio, pues creo yo que no hay algún grupo, por ejemplo, terapéutico de cuidadores, pero sería una iniciativa, por ejemplo. O de repente sí hay profesionales en la rama de psicología, o hasta de repente y tú vas a la iglesia y ya te sientes confortado. O sea, esas cosas realmente ayudan porque las personas se sienten sostenidas por algo más. Independientemente de la fe, la creencia, pues te sentís sostenido por algo y eso algún soporte te da. Obviamente cuando ya vemos otros síntomas mucho más graves, pues sí, ya se va haciendo necesario buscar un profesional en la rama de salud mental. En la medida, pues, espero, pues, con esto crear espacios para ello, ¿verdad? Para que las personas cuidadoras ellas mismas se organicen, ellas mismas puedan descubrir, pues, con sus experiencias cuáles fueran las mejores soluciones. Sí he leído de que la existencia de grupos de apoyo para personas cuidadoras es importante. Quizás aquí en el país todavía no estamos en ello, pero en cuanto a la iglesia existen aquellos grupos que visitan a los enfermos y estos pueden ser un alivio a veces para el estrés de las personas. Incluso pues quizás alguien no puede ser tan religioso, pero buscar los profesionales que aparte de la asistencia pues médica tal cual, brinden otro tipo de servicio. Ahorita estamos en una área de la medicina, pues en una era de la medicina basada en la evidencia, pero eso no quita que no haya evidencia sobre que la educación, el acompañamiento y la empatía son beneficiosas para los procesos de enfermedad. Entonces, motivar a los oyentes a que se acerquen y que busquen la mejor atención que les pueda ayudar en estos sentidos. Y aunque siempre pues, pueden existir accidentes, hay cosas que podemos prever. Y a ti, oyente, pues si sospechas que te puedes convertir en cuidador en algún futuro cercano, ya sea por tu edad, sexo, relaciones o lugar en la familia,
te motivo a que puedas tener conversaciones desde antes con esta persona que pueda requerir ayuda en un futuro. O si quieres o si crees que eres tú quien puede requerir cuidado, puedes empezar a hablar con quien creas que se hace responsable. Incluso en nuestra mediana edad, nunca es muy temprano para pensar en lo que te gustaría que se hiciera cuando tú fueras adulto mayor o que por algunas circunstancias necesitara que alguien te cuide. Incluso pues por prudencia no debemos aceptar pues que el Estado no aumentará sus beneficios drásticamente en nuestras vidas y que vamos a ser nosotros quienes tengamos que velar de alguna manera por lo que nos puede pasar. De ahí la importancia de tener estas conversaciones con tiempo. Lastimosamente pues también entiendo que para algunas personas hablar de problemas o hablar de la muerte les puede resultar difícil, algunas porque se pueden sentir vulnerables, otras porque piensan que pueden atraer la mala suerte. Así pueden haber diferentes circunstancias por las que uno no pueda querer hablar de problemas, pero es necesario. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para lograr hablar con tiempo de posibles problemas en la familia? Bueno, las recomendaciones que yo podría mencionar acerca de esta comunicación que debe existir, pues es precisamente eso. Estamos, cuando se está ante una situación de crisis, una situación de una enfermedad de un familiar, pues hay que deponer las armas, como decimos, ¿verdad? Hay que ser flexibles, flexibilizar nuestros procesos emocionales y mentales, y de repente las personas deben de hacer una pausa en el camino y deben de dejar, por ejemplo, de pensar tanto en la herencia y ponerse a pensar en el sufrimiento de las personas. ¿Qué tanto está sufriendo mi familiar? Y los conflictos, las discusiones por X o Y razón deben de ponerse de lado. Eso es lo primero. Yo creo que debe de haber mucha flexibilidad. Segundo, creo que tienen que, en el caso que no logren ponerse de acuerdo, tienen que poner límites y tienen que poner algunas reglas del juego. Es decir, yo puedo cuidar a mi familiar de lunes a viernes, pero sábado y domingo alguien tiene que ocuparse porque yo no puedo. Yo tengo también mi espacio, necesito mi espacio para mi autocuido personal. Entonces luego poner reglas, ¿verdad? O poner, por decirlo así, algún parámetro de cómo nos vamos a distribuir el cuidado. Y por último, yo considero que si las personas no son capaces de cuidar, deben de tomar un tiempo para poder reflexionar acerca de esta situación y para poder buscar ayuda. Obviamente que en nuestro contexto es bien difícil porque aparecen estos espacios donde entonces nadie quiere cuidarlo, ¿verdad? ¿Y quién lo cuida? Y claro, nosotros entendemos eso porque sabemos que es lo normal y que no hay acceso, por ejemplo, voy a contratar a alguien que venga a cuidarlo o le voy a pagar a una enfermera que me ayude o lo voy a dejar en un hogar. O incluso si uno puede pagar, pues en realidad no hay personas capacitadas Exacto. Literalmente para el cuidado de este tipo de personas. Sí, exacto. No hay un... y bueno, por lo menos los hogares, la mayoría de hogares que cuidan pacientes, sobre todo pacientes ancianos aquí en el país, hay muchos de esos lugares que la recomendación es que el paciente no tenga ninguna enfermedad, ¿verdad? Ninguna enfermedad, refiriéndome a enfermedades graves, ¿verdad? Que no tenga demencia, por ejemplo, que el paciente... Bueno, si tú, desde esta área, si tú buscas un lugar que acepte pacientes, por ejemplo, ancianitos con un antecedente de esquizofrenia, es muy difícil encontrar un lugar, ¿verdad? Y luego otras enfermedades que requieren mucho cuidado, entonces se vuelve bien complejo, pero yo creo que, bueno, si ya la opción de que hay que buscar una alternativa para el cuidado no está, pues entonces hay que tratar la manera de cuidarnos nosotros. Es decir, tener cierto cuidado personal, emocional, psicológico, para que podamos soportar esa situación. Y eventualmente, no sé si lo vas a platicar en alguna ocasión, pero eventualmente el problema es que la enfermedad termina siendo un problema de duelo. En ese sentido, pues a veces surge, como te digo, el hecho de este conflicto de que ya no queremos decidir, ¿verdad? Porque estoy peleando con mi hermano mucho, incluso a la persona que cuido, mejor que se hagan las cosas que sean
como salgan, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar, pues, llegar a este punto de ya no hablamos, ya solo las cosas pasan? Sí, ahí es donde las dinámicas pues suelen ser bien complejas. Yo creo que ahí en esa parte pues hay como individualizar, ¿verdad? La dinámica familiar porque habrán personas que son más receptivas y habrán personas que logran de alguna manera decir, bueno, sí, ¿verdad? No nos queda de otra. Regularmente en nuestro medio, regularmente es lo que sucede. Es que las personas pues casi nunca abandonan al familiar, ¿verdad? Y en los casos que sí sucede, pues terminan siendo bastante frustrantes y bastante difíciles. Pero digamos que la recomendación para no tomar esta actitud es precisamente lo que te decía, es pensar un poco más en lo que está fuera que en nosotros mismos. Los mismos conceptos de dinámica familiar te hablan de eso, que la dinámica tiene que ver con la interacción que tiene la familia entre ellos, pero también la interacción que tiene con el entorno y con el mundo que los rodea. Entonces, a veces es ver hacia afuera y dejar de ver hacia adentro. Y las personas muchas veces en su frustración, en su enojo, pueden estar viendo hacia ellos mismos. Y lo que hay que hacer en este momento, pues, es de alguna manera poner la mirada en el dolor, en el sufrimiento, con el cuidado, obviamente, del cuidador, pero también entender que hay que ser flexibles para poder cuidar bien. Si no suceden las dos cosas, ni estás cuidando bien y tampoco te estás cuidando a ti. Entonces no estás haciendo, digamos, no estás logrando ninguno de los objetivos, que es, pues, lograr que tu familiar esté bien. Entonces, yo creo que si bien es cierto el punto de que uno como cuidador debe de estar consciente y tener mucho cuidado en su propia salud, pero también no hay que olvidar que el objetivo del cuidador es cuidar a ese familiar. Y si tú ya no lo puedes hacer, hay que buscar una alternativa. Si tú ya no te sientes capaz de cuidarlo en este momento, hay que buscar alguna alternativa para que por lo menos en un tiempo prudente alguien pueda realizar esta labor, que es una labor difícil. No, y a veces pues basta con tener, como te digo, un refresh, ¿verdad? Quizás no es que yo voy a abandonar a mi padre, a mi madre y que lo cuiden en algún centro. No, quizás pues yo necesito algún tiempo para sanar, ¿verdad? A veces 2 días, un fin de semana o 3 días puede ayudarte a tener nuevos aires. El conflicto siempre va a existir y es normal en cualquier relación, pero hay formas saludables de lidiar con él y la comunicación de información relevante sobre la enfermedad ayuda a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre la posible atención, adecuarse sobre la enfermedad. Muchas veces en la familia pues queremos ocultarle información a la persona enferma, dizque por su bien, o nosotros mismos nos callamos por no, dizque, sumar al conflicto, ¿verdad? Pero a veces eso también crea tensión. ¿Alguna recomendación especial sobre cómo tener una comunicación clara? Bueno, lo que tú decías es bien importante, de que de repente pues no hay como una forma de canalizar. Yo creo que el autoconocimiento es un proceso, obviamente que llega muchas veces tarde, pero llega. Y el enfrentarse a la enfermedad de un familiar cambia obviamente toda la dinámica, ¿verdad? Pero para poder comunicarse, también hay que uno lograr comunicarse con uno mismo. Es decir, yo no puedo ofrecer algo que yo no tengo. Y entonces, para poder hablar con los demás, dialogar con los demás y poderles expresar, ok, estoy cuidando a mi familiar, pero necesito esto, necesito mi espacio, o vamos a poner las reglas claras del juego, esto y lo otro, para poder comunicarlo de una forma asertiva y obviamente prudente. También uno tiene que haberse logrado comunicar con uno mismo y saber quién es uno, hacia dónde va, cuáles son las expectativas del cuidado y cuáles son mis herramientas. También cuáles son mis defectos, cuáles son mis características personales, qué cosas me hacen fuerte o qué cosas me hacen hábil
Y todas esas capacidades de introspección son las que también nos van a brindar herramientas para relacionarnos con los demás. En la medida que yo me conozco a mí mismo, también voy a poder lograr conocer a las demás personas y poder establecer diálogos o conversaciones muchísimo más sanas. También leía, quiero que me des tu opinión, que a veces incluso pues podemos tener las conversaciones, digamos, es mi papá el que se enferma en mi familia. Puedo tener la conversación con mi hermano, con mi mamá, de qué vamos a hacer y hasta después socializarla con mi papá, ¿verdad? A veces aquí a los adultos mayores está la idea de que los tratamos como niños, ¿va? Pero a pesar de las limitaciones que les podamos creer adjudicar a los adultos mayores, ellos ya han vivido y ellos tienen derecho a decidir sobre su situación. ¿Cómo podemos hacer para socializar, digamos, este tipo de comunicación con ellos? Sí, lo que tú dices es bien importante. Es decir, por ejemplo, los deterioros cognitivos no son inherentes a la vejez. Es decir, los ancianos, no porque sean ancianos, han perdido su capacidad de raciocinio, su capacidad de dominio, su capacidad de todas sus actividades, de todas sus características cognitivas. Entonces, desde ese punto, yo creo que lo que uno debe hacer es eso, precisamente. Buscar que a pesar de que uno quiera el bien para su familiar, pero también ellos son autónomos en sus decisiones. Ellos pueden decidir por ellos mismos, sobre todo cuando no es una condición, pues obviamente en la que el paciente ya no responde, por ejemplo, al diálogo, a la conversación, o un paciente que pues está, como comúnmente se conoce, en estado de coma. Sino que cuando es una persona con una enfermedad, con algún grado de alteración, pero que él puede decidir, yo creo que siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y bueno, no es solamente que yo crea, realmente esto es así, hay que tomar en cuenta a los pacientes y hay que pedirle su opinión, ¿verdad? Porque como he sabido, muchas veces las personas toman decisiones, bueno, han habido casos también, por ejemplo, de personas que les agarran la mano y firman, ¿verdad? Documentos legales y bueno, luego vienen grandes conflictos legales y problemas familiares por pensar que los familiares pues no pueden tomar decisiones. Entonces yo creo que lo que tú dices es válido, comentar a veces, discutir los casos, hablar con los familiares, pero también está este otro punto, que muchas veces habrán decisiones que la tiene que tomar el familiar, independientemente de que nosotros pensemos o digamos algo. Si el familiar la toma y está pues consciente de estas decisiones, no hay nada más que hacer. Ellos siguen siendo autónomos en sus decisiones. Uh-huh. Recordarles a las familias pues que cada miembro puede tener roles diferentes en los cuidados a pesar de que haya algún cuidador principal. Por ejemplo, quizás algún hijo o hija que vive en los Estados Unidos esté interesado siempre pues en la salud de su madre, quiere tomar parte en la toma de decisiones, colabora económicamente. Incluso los más pequeños de la familia ayudan según sus capacidades. Pueden llevarle agua al abuelo, estar pendiente de cómo se siente, comportarse si la situación la amerita. Quizás pues no es igual la responsabilidad comparado como quien está pendiente de que los medicamentos estén disponibles o de que se tomen a tiempo, que ayude con el aseo personal o con otra situación pues de estar en cama, pero cada familiar tiene cualidades o actitudes diferentes que pueden ser de ayuda. Quien no agradece a quien es capaz de hacernos reír en los momentos difíciles. La visita de algún familiar sirve como un cambio de aire para los que viven bajo el mismo techo. Ya para casi ir terminando, Daniel, ¿alguna recomendación que se nos haya pasado de cómo podemos hacer para lograr trabajar en equipo? Bueno, sí, las recomendaciones son que hay que distribuir las tareas en la medida de lo posible, ¿verdad? Obviamente a veces no es posible, pero en la medida de lo posible distribuir las tareas, no forzar un cuidado. Esto es importante también porque muchas veces como pensamos que todos somos responsables del cuidado, queremos que alguien se quede cuidando porque es obligación y muchas veces no están en las capacidades de cuidar.
Y sobre todo, yo creo que para trabajar en equipo también hay que nosotros mantener nuestra salud, ¿verdad? Lo que siempre todos los médicos recomendamos, ¿verdad? Comer bien, hacer un poco de ejercicio. Y bueno, yo agregaría la parte obviamente emocional, que es cuidar nuestra salud mental, identificar estas cosas que hemos hablado, de repente la ira, el enojo, el llanto fácil, la apatía cuando nos aislamos, la pérdida del apetito, la pérdida del sueño, en su calidad, y poder identificar todo esto para nosotros poder trabajar en equipo como familia y para poder brindar esos cuidados necesarios. Recordarle a los oyentes pues que siempre existe la ayuda profesional que puede permitir diálogos significativos entre las familias, donde se puede hablar de lo que significa la enfermedad para cada uno de sus miembros, cómo ha cambiado sus vidas el hecho de tener cuidado. Y Daniel, pues me gustaría que comentara a qué profesionales se pueden acercar las familias que buscan ayuda y qué deben esperar o buscar en estos profesionales. Sí, bueno, los profesionales que, digamos, en esta área pues de la medicina que se está desarrollando y también en el área de psicología que también está ya desarrollándose mucho acá en el país, pues son precisamente ellos, ¿verdad? Los especialistas, digamos, en la rama de la psiquiatría y salud mental pueden brindar ayuda ante enfermedades emocionales, ¿verdad? Para que las personas pues nos comprendan un poquito más. No solamente el psiquiatra ve enfermedades mentales como tal, las comúnmente escuchadas, sino que también problemas emocionales y problemas muchas veces relacionales también, ¿verdad? Por supuesto, los psiquiatras tienen esta formación como médicos y luego como psiquiatras, y esto les da la capacidad de prescribir fármacos, que también es muy aceptado actualmente acerca de procesos pues mentales en los que haya que hacerlo. No todos requieren y a no todos se les da. Por otra parte están también los profesionales en el área de psicología, quienes han sido capacitados, han sido entrenados para poder escuchar a las personas, para brindarles herramientas psicoterapéuticas y poder afrontar las diferentes situaciones. Ambos profesionales pues pueden intervenir familias, es decir, pueden tener sesiones con familias. En nuestro medio no son muy común, ¿verdad? Regularmente son procesos individuales. Sin embargo, cada profesional pues puede exponer cuáles son sus capacidades técnicas para brindar estos apoyos. Y por otra parte, pues las personas deben de saber que no es ni estigmatizante, ni es un error, ni tampoco se convierten en personas con problemas o con enfermedades mentales por asistir a un profesional de salud mental, ¿verdad? En algún momento todos necesitamos alguna ayuda y yo creo que para eso existen esos profesionales, para poder brindar estas herramientas a ellos y a las familias también. Y lo otro es que si bien pues quizás no puedan ir como familia a alguna sesión terapéutica, te puedes beneficiar de ir tú solo, ¿verdad? Para tratar de solventar algunos problemas. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que te hayas sentido acompañado en este episodio. Y muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Esperamos pues en el futuro que tenerte para hablar sobre algún otro tema. Y a todos los oyentes recordarles que tenemos un nuevo episodio cada mes gracias al Centro Cultural de España en El Salvador, a los estudios y distribución de la Radio Tomada y a la producción de saludmv.com. Me pueden buscar a mí en redes como Dr. Dr. Carlos J. Gómez y a Daniel como Dr. Dr. Daniel Torres. Muchas gracias.